Hola, aquí ya es de noche, estamos con Laura. Laura ha venido de España, de Tenerife. Ella está haciendo su cuarto año de residencia en psiquiatría. Previamente recibió formación centrada en soluciones con Tony Medina. Y por ahí más o menos parece que se enteró de que existía el Centro Latino. Entonces ella y unas compañeras más este año hicieron los trámites necesarios para venir a hacer su rotación aquí. Correcto. Y Laura es la primera en llegar, está ya terminando su rotación aquí en el centro y vamos a conversar un poquito con ella para que ella de pronto nos cuente de primera mano cómo le ha estado yendo aquí. ¿Dije bien todo? Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué te animó a entrar al mundo de los centrales en soluciones? Que eso está más atrás que venir a rotar. Ya. Bueno, yo lo escuché por primera vez de un R mayor mío que había hecho el training y me dijo que le parecía muy útil para la entrevista, un poco, pues yo estaba en busca pues, de formación, ¿no? Para poder desarrollar mejor las entrevistas y pues ayudar mejor al paciente, ¿no? Por ahí entré al training con Tony y bueno, fue un shock obviamente cuando te cuentan todo eso porque además la visión en el hospital normalmente está muy centrada en el problema y en el déficit y allí era todo como al revés, ¿no? Al principio dije, wow, vaya película, esto en el hospital con los pacientes graves de verdad no funciona. Pero la realidad es que fue avanzando el curso, Tony nos animaba a ir probándolo. Es verdad que al principio estaba como súper motivada, le probaba todo, luego hubo una época que paré un poco y luego al final pues sí. Y sí que veía resultados y sobre todo me era muy útil las entrevistas en urgencias, porque eran entrevistas cortas que yo me sentía como frustrada muchas veces porque no solucionaba el problema, porque muchas veces no es fácil y no puedo solucionarlo en ese momento, pero me frustraba. Y la persona, me di cuenta que al hablarle un poquito más sobre soluciones y no centrar tanto en el problema, se iba como un poco mejor, ¿no? Más tranquila y yo también, la verdad. Ya. Y por ahí me parecía que me faltaba, ¿no? Como práctica, como tener un espacio donde poder practicarlo a full. Y por eso pensé en venirme aquí, en realidad. ¿Y qué pasó ahí que no renunciaste a? Porque podrías haber dicho, a ver, llego y como que la película y como que no, esto no viene al caso, yo soy en psiquiatría, no va. Ya, a mí, bueno, yo siempre me he cuestionado mucho el modelo como médico más impositivo desde la experticia, porque yo pensaba, pero ¿quién soy yo para decirle a alguien lo que tiene que hacer? No, más allá de que he estudiado medicina y le puedo decir que este fármaco tiene estos efectos o los otros, vale, más allá de eso, ¿qué le voy a decir yo a alguien que deja a la novia o que haga esto o que deje el trabajo? No me sentía cómoda desde ahí. Y desde el enfoque centrado en soluciones, me sentía un poco más cómoda, ¿no? Porque era más agradable hablar con las personas, era más fácil, era más agradable para mí también, no solo para la persona. Y esa posición de experticia no me sentía obligada a tenerla, ¿no? Y luego también es que me empecé a leer un poquito más de la terapia narrativa, luego mi tutor Miguel Hernández siempre me pasaba, bueno, siempre cuando tenía más crisis de, jolines, qué orientación quiero tener en mi trabajo, pues me pasaba pues lecturas más relacionadas a eso, la terapia narrativa y un poquito más sistémico y bueno, y por ahí como había hecho el training de centrado en soluciones, dije pues tirar por este camino y ir viendo y probando, ¿no? Y formándome y ver qué se acomoda más a mí y en lo que más cómoda me siento. Y por ahí yo creo que sí, la verdad. Sigo pensando antes de la rotación mientras te escucho. ¿Qué fue ocurriendo entonces en el proceso de aprender centrado en soluciones
y luego ir aplicando lo que fue ocurriendo contigo, con el trabajo. Ya, ahí hubieron altibajos, Ajá. porque eso, al principio hice un par de, sobre todo al final del training, ¿no? Cuando ya teníamos más el esquema, ya tenía mi introducción, me presentaba, ¿no? Hacía un poquito de fase social, ya Tony nos había explicado un poco el esquema. Ahí empecé a probar, a hacer las entrevistas más centradas en soluciones y me fue funcionando, ¿no? No sé si fue casualidad, con personas que eran más dadas, y ahí pues me motivé y me vine arriba. Pero luego hubo una época en la que, no sé por qué, si es que había más trabajo, tenía menos tiempo, estaba más agobiada o lo que fuera, que no me fue tan fácil. Entonces dije, ¿ves? Esto no funciona. Okay. Me quité la responsabilidad a lo mejor de por ahí, dije, ¿ves? Que esto no funciona tanto. Entonces lo dejé de hacer. Siempre metía alguna pregunta de escala, me gustaba preguntar qué le resultaba útil, eso más o menos sí, pero no seguía tanto el guión. Luego empecé a rotar en las consultas, que ahí sí que tienes como muchos meses y tienes como tus pacientes, ¿no? Como un cupo. Y ahí sí que lo pude ir haciendo, ¿no? Porque podía pues pensar en, yo sé que a lo mejor esto no está centrado en soluciones, ¿no? Pero yo tenía una sesión y en la siguiente sesión yo me adelantaba y la preparaba un poco, ¿no? Pues no, preguntaba lo del objetivo, intentaba hacer como una serie de sesiones y lo imaginaba. Y ahí sí que lo pude practicar un poco más, ¿no? Desde que, o sea, que yo no era ninguna experta y tampoco lo conocía tan en profundidad, pues bueno, fui probando, mezclando, luego eso con Miguel Hernández, que siempre ahí me daba alguna sugerencia, pues iba más o menos haciéndolo como podía, y por ahí seguí intentándolo. Luego, sí, por ahí yo creo que fue donde más lo intenté. ¿Cómo hiciste para hacer eso y mantener un poco el tema propio de trabajar desde la psiquiatría, que implica diagnóstico, que implica pensar en ciertos criterios? Lo voy a decir así con todas sus letras, perdón, porque pienso que puede ser importante. Hay una mirada para psicopatologizar la vida, y los centrados en soluciones piensan que hay que despatologizar la vida. Entonces, ¿cómo fue eso? A ver, eso es lo que te comentaba aquí, eso es lo más complicado, ¿no? Porque al final un paciente, o sea, también cuando un paciente va a ver al psiquiatra, se espera que le diga un diagnóstico muchas veces y que me pongas esta pastilla, y entonces cuando haces algo diferente, hay gente que lo recibe bien, con sorpresa, y hay gente que no, que sigue buscando ese diagnóstico. Entonces, es verdad que ahora comparándolo ahora, ahí sí que tenía una mirada más centrada en el problema, pues describía más el problema, también un poco porque te lo pide el sistema, pero en realidad, bueno, hasta un límite, ¿no? Yo creo que tú puedes elegir cómo trabajas, bueno, en el contexto también. Intentaba poner diagnósticos para mí lo menos patologizantes posible, o sea, ponía diagnósticos pues más leves o más genéricos. Para poner un diagnóstico pues de una esquizofrenia o algo de eso, me lo tenía que pensar y tenía que ver varias veces y le daba muchas vueltas, porque era consciente de que pues ese diagnóstico podía ser pues, no irse nunca más y ser como, ¿no?, un título y que te iban a señalar. Pero es verdad que diagnósticos muchas veces tienes que poner, y bueno, pues es verdad que desde ahí había una mirada más centrada en el problema. ¿Y ese diálogo cómo era para Laura? Por un lado, el diálogo con la parte biomédica, la parte de la patologización, el diagnóstico, pero al mismo tiempo está este otro diálogo que me imagino ocurría: yo he aprendido a hacer esto, hay estas ideas, estos principios. Claro, ahí es donde no me terminaba de sentir cómoda, porque veía cómo se patologizaba la vida diaria, ¿no? Como pues cualquier problema, se le ponía un diagnóstico, en las mismas personas te decían, tengo depresión, tengo ansiedad. Entonces, claro, ahí también hay que tomarse un tiempo para escuchar el malestar de la persona y también intentar deshilarlo, ¿no? Como despatologizarlo poco a poco.
es lo que digo, no me sentía cómoda poniendo un diagnóstico, sobre todo porque muchas veces decía, a mí no me parece que cumpla criterios o que sea una depresión, ¿no? Por ejemplo, sino que está pasando un mal momento. Ahí es lo que no me sentía cómoda y también un poco por eso quería ver otra manera, ¿no? de llegar a las personas, porque yo creo que también cuando alguien rechaza que tú despatologices el problema es porque quizás no se lo estás transmitiendo bien, ¿no? Y siente que no validas o no valoras que está sufriendo, ¿no? Y dices, no, eso es un problema menor. Entonces, bueno, por ahí creo que me queda trabajo por hacer y poco a poco, no sé, intentar ser cercana y no patologizar a la gente, ¿no? Un poco como más, o sea, un poco como haces aquí, ¿no? De la gente te cuenta el problema, lo escuchas, no le dices que no, que eso era una de las cosas que él me decía, no, el problema no se escucha, se le da un espacio determinado, pero no puedes hablar mucho. En realidad no, aquí se le da el espacio que la persona necesita, lo que luego haces preguntas enfocadas, no al problema que te lo describa, sino a que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Entonces, pues por ahí es lo que creo que me falta, ¿no? Un poco que tengo que practicar. Ya. ¿Y cómo es que te animas a venir entonces, ya luego? Pues... ¿Cómo cruzas el charco? Ya. Pues en realidad fue Irene la primera que me dijo